Isis, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Vamos con el séptimo panel. Hemos visto en el anterior, en el sexto, pues el tema regulatorio, las dificultades que entraña de entendimiento el tema regulatorio de esta nueva movilidad que estamos tratando, de estas nuevas normas, de todo lo concerniente a lo que va a ser el futuro de la automoción. Y lo que también suponemos que el usuario pues, quiere recibir información sobre otros aspectos de esta nueva modalidad, ¿no? Y es que si va a ser caro, si le va a costar dinero esta nueva movilidad, que si tiene alguna influencia el propio usuario en los cambios que se están produciendo. Vamos con este séptimo panel que va a moderar Xavi Ferrer, que ya le tuvimos ayer moderando una de las mesas, es el socio responsable del sector de automoción y transporte del área mediterránea de Ernst & Young, España, y va a moderar este panel. Aquí están sus invitados. Yo ya le cedo a la palabra para que los presente y que se inicie el debate. Cuando quieras, Xavi. Muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos y agradecer a la organización estar por segundo día, como bien decías, pudiendo estar moderando un panel. Bueno, en estos días hemos estado hablando, oyendo industria, oyendo reguladores, oyendo visión de ciudades, y este panel va a estar centrado en la visión de usuario. Y para ello contamos con 4 excelentes speakers. Y perdonadme que en algún momento voy a tener que cambiar al inglés porque tenemos aquí a 2 representantes internacionales, y la organización me ha pedido que a poder ser, pues lo podamos también combinar con el inglés. Pero tenemos aquí a Ian Stone, que es de Australian Automotive Association Board Member. Tenemos a Oliver Smerrell, President of FIA. Y tenemos a Marta, vicepresidente de Faconauto, y a José Delgado, CEO del Razoy. Y bueno, switching to English, I'm following the format of the event. I'm going to introduce each of one and give them the opportunity to make their initial speech. The first person that I would like to introduce is Ian Stone. Professional career. Ian is an experienced senior executive with over 30 years experience in senior corporate roles in Australia until the first como dirigente senior de empresas he has hasta spent the last 15 2022, years as dedicó los CEO últimos 15 and años group como managing CEO director y at director Royal gerente Automotive del Association Royal of Automotive South Australia. Association de Ian Australia is del now Sur. a non-executive director y on RAC Insurance, a es director doctor-owned medical de seguros indemnity y también insurance, and en chair una of the compañía FIA de seguros University de Board. indemnización médica. He is also Es consulting to también a number of consultor de business toda una with a serie focus de on innovation empresas and growth centrándose en for the innovación, future. crecimiento para el And also futuro. let me Y add that también you permítame started your añadir career que in empezaste EY, tu carrera and it's good to en know. Ernst & Young, Ian y eso es bueno de will conocer. focus Ian his va a initial centrar su intervention on the intervención user, a inicial major en el player usuario in the new como mobility, protagonista and fundamental please, de la Ian, nueva it's your movilidad. turn. Ian, tienes la palabra. Pues voy a centrarme un poco en los aspectos australianos, pero espero que puedan ver los paralelos que puedan tener lo que yo voy a decir con España y otras partes del mundo. En Australia, por supuesto, hemos tenido el mismo tipo de debates que están teniendo aquí en Europa, incluso aunque hay, por supuesto, el vehículo eléctrico es la solución dominante, preferida, como ya ha dicho alguien, pero lo que pasa desde el punto de vista de los consumidores es que mucha gente hoy vuelve a esta frase de Henry Ford, que era, dice, si les preguntara, dice, mis clientes son demasiado estúpidos para saber lo que va a ser el futuro, y probablemente eso era verdad en 1900, pero el consumidor actual es totalmente distinto del consumidor de 1900, y creo que hoy podemos ver en nuestras pantallas de televisión los programas de noticias, es decir, que la gente sabe lo que quiere. En Australia todo el debate sobre el hidrógeno frente a los coches eléctricos está presente en la comunidad, en las conversaciones de la gente. Todo el debate sobre los drones, por ejemplo, están con muchas noticias. Tenemos muchos informes de que se han usado drones, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Es decir, que la gente sabe perfectamente las distintas posibilidades
posibilidades de lo que el futuro puede traernos. Y es muy importante que el consumidor esté con nosotros en estas reflexiones, en estos avances. Y si no se lo creen, pueden decir directamente que no van a aceptar las soluciones que les planteamos. Por eso es muy bueno que se incorporen al debate. Así que hoy no queremos caballos más rápidos, sino que estamos hablando de que la tecnología forma parte de nuestra vida diaria y, por supuesto, la movilidad es algo muy importante, un socio para todos, es decir, para que incorporar al usuario. Muchas veces en nuestros respectivos países nuestros miembros nos respetan y nuestros clientes el usuario son nuestros clientes. Yo soy un club que tiene 180.000 miembros en un país con 2,7 millones de permisos de conducir, es decir, que tenemos más de la mitad de quienes conducen que son miembros de nuestro club. Y el Club del Automóvil de Australia tiene toda una historia de efectivamente tener debates difíciles con nuestra membresía, aunque al principio yo fui un poco popular porque dirigimos el tema de, por ejemplo, el debate sobre los cinturones de seguridad obligatorios, y en aquellos momentos parecía algo muy negativo, el consumidor no lo quería, pero confiaron en nosotros, confiaron en el mensaje de que era una mejora para la seguridad. Es decir, que pensamos que podemos realmente conseguir que los consumidores les lleguen nuestros mensajes, siempre y cuando nosotros mismos estemos convencidos de lo que decimos, por supuesto. Y luego voy a hablar un poco de lo que es bastante extraordinario para Australia y que no se repite en otras partes del mundo y que explica un poco por qué ayer con la presentación de Ernst & Young hemos visto la demanda en Australia es la mitad, el coches eléctricos es la mitad de lo que es la demanda en España. Y esa línea azul es la carretera de Adelaida, que es donde yo vivo, a la ciudad de Perth. Y son casi 3.000 kilómetros y prácticamente la distancia que habría que recorrer para llegar desde aquí, desde Sevilla a Viena. Y en marzo de 2020 yo lo hice. Estuvimos 3 días y medio para completar, pero al cabo de 900 kilómetros, después de la primera parada, llegas a un pequeño pueblo que tiene menos de 100 personas y que tenía un supermercado. Y hay una señal fuera del supermercado que decía último supermercado hasta los próximos 1.000 kilómetros. Pero no es que solo fuera el último supermercado, era la última vez que ves una electricidad, alguna instalación eléctrica. Así que la siguiente parada, en una población de 6 personas, donde lo que había era un motel y una estación de gasolina, y la electricidad que usábamos en el motel la generaba unos generadores de diésel que la familia que tenía la propiedad de aquella zona pues mantenía en marcha. Es decir, que no había electricidad de la red eléctrica en ese pueblito. Y nuestro gobierno federal actual, después de las elecciones, dijo que iba a poner cargadores de coches eléctricos más o menos cada 100 kilómetros en esa carretera. El problema es que no solo tendrían que construir toda la red de cargadores de coches eléctricos, sino también la capacidad de generación de electricidad para poder alimentar esos cargadores. Entonces yo como consumidor de lo que me tiene que convencer es que si voy a ponerme a conducir por esa carretera, que es que no voy a estar aguantando una hora a que otros 2 coches delante de mí carguen la electricidad. Es decir, tiene que llegar, no solo ese va a ser mi problema, sino si efectivamente en ese cargador va a haber electricidad. O sea, que es una perspectiva muy extraordinaria, muy única de Autalia. Me imagino que si se van de viaje de Sevilla a Viana, pues eso de que no tengan, se peguen 1.000 kilómetros sin ningún tipo de posibilidad de recargar el coche, pues no está muy bien. El consumidor en Australia está muy interesado en el futuro, en las nuevas direcciones, a dónde vamos, qué está pasando, y quieren hacer algo, quieren trabajar, quieren colaborar con el medio ambiente y con el cambio climático, pero hay algunas condiciones para... Es decir, que están dispuestos a pagar una cierta cantidad para ayudar, pero en el momento en que esto empieza a impactar en su estilo de vida, les cambia su forma de vida, ahí ya soy yo y mi situación financiera lo que es más importante que el cambio climático. La semana pasada leí un informe
en el que la demanda de los coches eléctricos en el Reino Unido ha caído un 50% en los últimos 2 meses, porque el consumidor está muy preocupado en el Reino Unido con el tema de la inflación y lo que esto va a significar en el precio de la electricidad. Mi seguridad también es muy importante, dice el consumidor en Australia. La mayoría de los coches eléctricos en el mundo, por ahora, la seguridad es la mejor que hay y, por supuesto, los europeos y los japoneses están construyendo coches de 5 estrellas, entonces toda la demanda es para esos coches de 5 estrellas, pero son muy caros, ¿no? En Australia me dirijo a lo que creo que deberían ser los reglamentos, no las regulaciones, las leyes, y no necesariamente a lo que son la realidad de las normas. Es decir, que si te ponen una limitación de velocidad de 110, la policía me va a parar si estoy yo, no me va a parar si voy a 120. Esto es lo que creemos en Australia que es la normativa. Así que aquí hoy no he venido con un coche eléctrico, he venido en un avión de Emirates, es decir, que sigo queriendo tener la movilidad, poder viajar por todo el mundo. Entonces, no solo hay que convencerme de que los coches eléctricos están cambiando mi impacto medioambiental, sino qué voy a hacer para el futuro con todos estos otros medios de transporte. Y si vemos hoy que el dueño de Tesla es también el dueño de SpaceX, y les garantizo que no está usando electricidad para mandar a sus cohetes al espacio. Entonces, los consumidores en Australia tienen una opinión muy mala de los políticos y los quienes toman las decisiones. En Australia estamos convencidos de que somos el país con más exceso de gobierno, con 3 niveles de gobierno federal, estatal y local, y que hay demasiado gobierno. Pero bueno, creo que España nos gana porque tiene la Unión Europea, además de el central, regional y local, así que felicidades. Pero bueno, tienen que tener fuentes fiables de información, y creo que en Australia, con este empuje de que las empresas y los políticos están fomentando el consumo de coches eléctricos. Entonces, el tema es si la electricidad la producen con carbón, ¿cómo es que mi coche va a ser económico? Es decir, hay un deseo de ayudar al medio ambiente, pero desde luego, si esto tiene que tener múltiples soluciones, porque lo del carbón no es viable. Y bueno, no quiero hacer las cosas difíciles, sino fáciles más bien. Muchas gracias. Thank you, Ian. Muchas gracias, Ian. Y ahora querría presentarles al Oliver Smerol, que es CEO de MTC, que es presidente de la Comisión de Fabricantes de la FIA, de la Universidad Tecnológica. Es el actual CEO y director general del Club Austríaco del Automóvil. Ha trabajado en varias empresas de tecnología, y luego Oliver ha entrado a ser presidente durante más de 11 años del Club del Automóvil de Austria. Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, OMTC es difícil de pronunciar, es el Club de Movilidad de Austria, 2,5 millones de miembros, y somos uno de los clubs más fiables del país, y lo que vemos como el futuro de la movilidad es, de alguna manera, tiene un cierto peso en el debate público de mi país. Entonces, mi presentación de hoy tengo 2 temas distintos de los que querría hablar. En primer lugar, es algo que ya se comentó ayer, ¿qué hace falta para la transición y si realmente el coche eléctrico va a ser la solución para lo que queremos conseguir? Y en la segunda parte me gustaría presentarles algunos resultados de algunas encuestas, investigaciones con consumidores en mi país, pero no creo que sea muy diferente de lo que ocurre en otros países europeos, y creo que en relación con los coches eléctricos. Permítanme empezar con algunos comentarios sobre algunas de las cosas que se dijeron ayer. Estoy muy agradecido, sobre todo al señor Ratti de ayer, que dejó muy claro con su análisis tan preciso que con los vehículos eléctricos solo no vamos a conseguir llegar a los objetivos de neutralidad de carbono en 2050.
todos sabemos cuál es el marco reglamentario en el que estamos trabajando y algunos países en la Unión Europea han declarado que de aquí a 2040 ya quieren tener unas emisiones cero neto de parte de la movilidad en el país. Esto nos permite, con un cálculo pragmático, que cada año, las ventas de los coches eléctricos tienen que ser más o menos de 35 a 40%. Y con eso sería un crecimiento exponencial, por un lado. Se habla mucho de que si el sector puede dar esta cantidad de coches al mercado, en segundo lugar, si la infraestructura estará disponible para estar al servicio que necesitan estos coches y, por supuesto, algo que no podemos olvidar, y es que si la gente se puede permitir comprarse ese tipo de coches. Entonces, contar solamente con el vehículo eléctrico para cumplir con los objetivos el clima en el sector de la movilidad, pues va a ser muy difícil y no creemos que se consiga. Así que uno de nuestros mensajes fundamentales para los políticos en Europa y en Austria es que, por favor, mantengan abierto el debate de la tecnología, que se permita que haya otras tecnologías para que compitan con los coches eléctricos para ver cuál podría ser efectivamente el abanico de soluciones que se podrían utilizar para cumplir con nuestros objetivos de reducción de emisiones. Se trata de energía, no tanto de lo que empuja al coche, sino de la energía. Y, por supuesto, si vemos el papel de la demanda de energía, pueden constatar con claridad que no solo sigue creciendo la demanda de energía, sino que más del 84% de la energía viene de combustibles fósiles por el momento. Es decir, que no se trata de cambiar el mercado, sino de transformar completamente nuestro sistema energético en todo el mundo y en Europa en concreto. No es un cambio menor. Es decir, que esta transformación implica que en el futuro va a haber una altísima demanda en energías renovables, sabiendo que en la actualidad solamente el 17% de toda la demanda de energía está en formato eléctrico. Es decir, que la mayoría de las demandas de energía en este momento van a seguir teniendo otras formas de energía. Es decir, que en primer lugar tenemos que transformar el sector, tenemos que transformar la forma de la calefacción en nuestras casas y también, como no, el sector de la movilidad. Y después podremos pensar si podemos conseguir lo que nos gustaría conseguir, pero primero tenemos que transformar todo eso. Los renovables en total son solamente el 3% de la oferta total de energía, de la producción total de energía. Es decir, que queda muchísimo trabajo que hacer todavía. Y ayer hubo una muy buena comparación entre lo que significa la electricidad comparado con la energía de lo fósil, y vemos que el 75 kilovatios por hora equivale a 20 litros de gasolina o diésel. Y me gustaría plantear aquí otra comparación que a lo mejor se puede destacar de otra forma. Si piensan en uno de los parques eólicos más grandes de Europa, en este mar Báltico, estas enormes palas, estos enormes molinos, trabajarán durante 17 meses y solo producirían la energía que podés poner en un tanker grandísimo, en un navío de transporte de gas. Es decir, que hay que reconocer que la densidad de la energía para la electricidad es muy baja como para proveer, almacenar y transportarla a donde la necesitamos. Es decir, que el mensaje es que las energías renovables son importantes, pero las renovables no están ahora mismo con una tecnología suficiente para almacenarla, transportarla, etcétera. Así que al final necesitamos no se puede hablar de la descarbonización, sino de la renuncia a los fósiles. Ya no hay que hablar del carbono, sino que hay que hablar realmente, el carbono ya está en la atmósfera, sino ver cómo conseguir energía de una mejor manera. Si quieren conocer cómo se produce la electricidad en su país, pueden ir a esta página web y ven en tiempo real
la huella de CO2 por kilovatio hora que se produce y consume en su país en electricidad. Ayer lo estuve mirando y ayer en España el kilovatio hora de energía se producía con más de 250 gramos de dióxido de carbono. Y si ves el mismo mapa en Polonia, está más por encima de 1000 gramos de CO2. Es decir, que el sueño de tener una energía eléctrica sin emisión de CO2 para nuestra movilidad es un dream que no es un sueño, que no es un sueño real por el momento. Y permítanme terminar esta primera reflexión con un último elemento importante, y es que cuando hablamos de los motores de combustión y hablamos de los biocombustibles o combustibles sintéticos para el motor de combustión con una emisión neta de cero, vemos que la eficiencia de los vehículos eléctricos va a ser mucho mayor que los de motores de combustión por el tema de la eficiencia. Pero ¿es esto real? ¿Es real que los coches eléctricos sean más eficientes? No estoy muy seguro, porque vemos que está en alemán, pero vamos, las cifras se entienden perfectamente. Si ven la eficiencia no solo del motor que va montado en el coche, sino de toda la cadena, como ya se habló ayer, del ciclo de vida, del análisis del ciclo de vida, efectivamente volvemos a la misma idea. Si produces renovables en mitad de Europa, la eficiencia de la producción energética es muy, muy baja. Es decir, en la gráfica de la parte de arriba de la diapositiva ven que si produces renovables en mitad de Europa y directamente cargas un vehículo con esa energía, al final la tasa de eficiencia que puedes conseguir es de un 12 a un 13% y nada más. Pero si construyes el parque solar o los paneles solares en partes del mundo donde efectivamente se gana mucho más, por ejemplo, los parques eólicos en Noruega o en la Patagonia, la ganancia de la eficiencia de energía es muy superior a la transformación, y que usarlo en un motor de combustión al final de la cadena llega al mismo nivel de eficiencia, más o menos de un 11 al 12%. Es decir, lo que vemos aquí es que la eficiencia no depende solamente del motor que va montado en el coche, sino que tenemos que plantearlo desde el momento en que se produce la electricidad hasta que se consume en el auto. Y si los coches, por supuesto, son totalmente compatibles en este caso, según estas cuentas. Y ahora voy a ver a la segunda parte de mi intervención. ¿Qué dicen los usuarios, los consumidores en relación con estos vehículos eléctricos de batería? Pues lo que dicen es que en 2019 y luego hasta 2021. Y lo que pueden ver estoy destacando algunos de los resultados de las respuestas de este estudio, es que piensan que el vehículo eléctrico que sea bueno para el medio ambiente, la gente ya no se lo cree tanto. Piensan que los vehículos eléctricos no son necesariamente muy buenos para el medio ambiente, sino que piensan que pueden ser dañinos para el medio ambiente. O sea que pueden ver aquí que esto es algo que también está cambiando la mentalidad de las personas. El interés de comprar un vehículo eléctrico de batería ha bajado a lo largo de los años. Esto nos ha sorprendido un poco porque solamente el 12% en la última encuesta consideran que sería muy positivo tener un coche eléctrico de batería, pero el número de personas neutrales y negativas ante el vehículo eléctrico de batería se ha reducido bastante. El interés de los consumidores de comprar el vehículo eléctrico de batería en los últimos años, por lo menos en esta encuesta, no ha aumentado, sino que por el contrario se ha reducido. ¿Cuáles son las principales ventajas que perciben los consumidores de los vehículos eléctricos? Piensan que ya no piensan en el tema medioambiental, el aspecto medioambiental.
Cuando preguntamos en 2016, más de tres cuartos de la gente consideraba que los coches eléctricos eran beneficiosos para el medio ambiente. Sin embargo, en la actualidad solamente la mitad de las personas piensa así. O sea que vemos que la opinión pública también está cambiando en contra de los vehículos eléctricos de batería. Y luego ven que la principal ventaja en la parte de arriba de la gráfica es los beneficios fiscales, es decir, que esto no tiene nada que ver con la tecnología ni tiene nada que ver con el uso del automóvil, sino que tiene que ver con que los países, los estados están subvencionando enormemente los coches eléctricos. En cuanto hablamos de las desventajas de los vehículos eléctricos, pues hay un aspecto que ha surgido y los clubes de movilidad han tenido que argumentar en contra, pero probablemente es que pueden ser poco seguros por los riesgos de incendio, pero parece ser que después de unos estudios con Tesla, la gente ha empezado a pensar que los coches eléctricos no son seguros, en fin. Y esta diapositiva, ¿cuál sería la elección de próximo coche? ¿Qué tipo de transmisión comprarías? Y sigue habiendo una mayoría de personas que prefieren la gasolina, hay un declive en diésel, el híbrido enchufable, el eléctrico con batería, ven que es un 21%. Entonces ven que todavía queda una gran variedad de opciones del consumidor y a los consumidores se les ha dejado un poco por su cuenta a la hora de tomar las decisiones. Muchísimas gracias. Thank you, Oliver. And now it's time to Jorge. Jorge Delgado, if you want, you can take the stage. Okay? Muchas gracias. Tiene la palabra Jorge. Jorge, just a second, Jorge, just to introduce a little bit. No? Por presentar a Jorge, es miembro del Consejo Mundial de la FIA para la movilidad y también vicepresidente del grupo europeo del RACE y CEO del RACE, del Real Automóvil Club de España. And now you can hear me. So Ahora sí que rather me than oyen. those very Bueno, important pues, titles, I think además de it's esos much more títulos tan relevant to importantes, creo que es understand mucho más that we importante have the entender que responsibility of tenemos la representing more responsabilidad de than 10 million representar a más de 10 motorists in millones Spain, de which is our members and conductores en customers, España, que and son nuestros furthermore, we miembros y belong to the clientes, y network además of clubs pertenecemos that a represents una more red than de 100 clubs que million representa más de 100 across millones Europe. de Now, conductores en toda Europa. There is definitely no doubt that No the cabe ninguna combination duda of the de que need la for combinación de la necesidad sustainability de and the sostenibilidad application of new con la technologies operación de nuevas are going to tecnologías completely van a revolutionize and revolucionar change the way completamente, a we move cambiar around de the manera world. That is total la going to forma change en mobility que for us in the se coming hace years. la movilidad en los But it's próximos also años true en that this todo el is not mundo. the Pero first también thing es that this verdad has happened. que esta no es la primera If vez que ocurre we algo look at así. it in the past, Si vemos un poco lo que in the pasó en el second half of pasado, the en la 19th segunda century, mitad in del the siglo cities, we XIX, basically en las moved by ciudades horse. básicamente nos movíamos And, a caballo. I am sure Y that estoy most of you convencido de que la mayoría de ustedes no recordarán porque son muy jóvenes, pero que la gran crisis de la caca de caballo en 1894 generó la gran convención de planificación urbana que tuvo lugar en Nueva York y hablaron de cosas muy similares a las que estamos hablando aquí, porque en aquella época estaban muy preocupados sobre cómo iban a ser la evolución de las ciudades en el futuro, porque tenían, por ejemplo, problema con las fiebres de tifus, con la diarrea y la gente que se moría por problemas sanitarios debido a los modelos de transporte que existían. Y en aquella conferencia de Nueva York había muchísimas ideas y algunas pueden resultar familiares. Por ejemplo, se definían zonas en el centro de las ciudades a donde no se les permitía que entraran los caballos. O, por ejemplo, cambiar la tecnología del consumidor hacia lo que entonces era el método más habitual de transporte, que era el vapor. Entonces no había coches eléctricos, había coches a vapor, coches de gasolina, y
sobre todo la evolución tecnológica consiguió que avanzaran esto. Si ven estas dos fotos, en la parte de la derecha, sobre todo son caballos. Estábamos en 1900, pero en 1913 la Quinta Avenida ya no se veía ni un solo caballo. Y esto está muy bien para el medio ambiente, muy bueno para la salud, porque como dijo el New York Times en 1898, a ese ritmo el mundo estaría cubierto de caca de caballo, bueno, de mierda de caballo, dice el orador. Y cuando pensamos en el futuro y pensar un poco en lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer, igual que ellos intentaron hacerlo en 1898 en Nueva York, estamos dibujando un mundo que tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, la plurimodalidad, es decir, tenemos los patinetes, tenemos las bicicletas. Muchos de los clubs de automóvil empezaron en la última parte del siglo XIX como clubs de bicicletas, por cierto, pero bueno, perdón por la digresión. Cuando estamos planteando esta plurimodalidad, áreas peatonales, los patinetes y las famosas ciudades en donde todo está a 50 minutos caminando, esta planificación urbana, todo eso ya existe, se llama el pueblo, y ya sabemos lo que pasa en los pueblos en el mundo moderno. Cuando hablamos con los consumidores, y eso es lo que hacemos todos los días, hablamos con los consumidores todos los días, siempre vienen a nosotros con las mismas preguntas. ¡Ay, qué bonito, qué maravilloso! Pero ¿qué hago cuando tenga que llevar a mis hijos y a mi mujer al supermercado? ¿O qué pasa si mi abuela o mi madre está malita y tengo que llevarla al hospital? ¿O qué pasa cuando está lloviendo o que la ciudad tiene unas cuestas imposibles? Porque en las nuevas formas de movilidad, en todas las nuevas formas de movilidad, son ciudades planas, con sol, nadie tiene prisa. Estas cosas, cuando hablamos de la nueva modalidad, esta nueva modalidad no es nueva, fíjense, ya existía. Ayer estuvimos oyendo que había que poner al consumidor en el centro y no el coche en el centro, pero no olvidemos que nadie ha colocado el coche en primera línea, ha sido el propio consumidor que ha tenido un gran abanico para elegir cómo moverse y ha decidido usar el coche porque es por ahora la mejor solución de lejos con respecto a otras soluciones. Pero también hay otra forma de plantear la movilidad del futuro y tal como se nos presenta, y es el coche eléctrico de batería. No voy a entrar en los detalles porque Oliver, Ian y algunos de los panelistas de ayer ya se han referido a todo esto, pero el problema con el coche eléctrico es que esto no es el mundo. Esta foto es el mundo del 5% de los habitantes de España. Este es el mundo del 1% de los habitantes del mundo, porque la realidad del mundo es muy distinta. ¿Dónde vas a cargar un coche eléctrico cuando vives en una calle así? Y esto es el centro de Madrid, ¿eh? No estoy hablando del mundo en desarrollo, no estoy hablando de otras partes del mundo donde necesitan mejorar la movilidad, y en esos casos creamos toda una red de cargadores y acabas en el mismo lugar donde acabó California y en el mismo lugar donde Noruega, donde están acabando, que es gente que se pega 2 o 3 horas de cola para cargar sus coches, porque, por cierto, es el mismo tipo de concepto que mató al coche, el motor de vapor, porque existía en la primera parte del siglo XX, pero no avanzó porque tenías que calentar el vapor, es decir, que tenías que esperar 1 hora antes de que el coche empezara a moverse. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? Ya tenemos 13 años, recordarán mi imagen inicial. De 1900 a 1913 se hizo una transición completa, por lo menos en el mundo desarrollado, de los caballos a los motores de combustión interna. Y el primer coche eléctrico de la nueva era es este coche Tesla, que se fabricó masivamente en 2009. ¿Y dónde estamos hoy desde aquel primer coche eléctrico? Hoy en los Estados Unidos los coches eléctricos de batería, las compras están por debajo del 4%. Eso es a donde hemos llegado 13 años después. Y esto en Europa más o menos lo mismo. Los coches eléctricos llegan al 4,3%. Y a esta tasa de crecimiento no parece que vaya a tener mucho éxito, porque el consumidor no está con nosotros, no está en esta tendencia. ¿Y el mundo a qué se parece? Se parece
a estas carreteras llenas de coches con motores de combustión interna, porque es práctico, asequible y fiable y una buena forma de movilidad. Y si esto falla, va a ser muy fácil volver a los tiempos de la Ilustración, y hemos oído hablar mucho de los monarcas de la Ilustración y los absolutistas. Y bueno, se trata de que queremos usar la reglamentación para hacer todo esto, porque claro, nadie puede escaparse a la reglamentación, porque las leyes son una herramienta muy buena como una muleta, como una solución temporal para una transición, pero si la regulación, la reglamentación se fuerza demasiado, ¿qué es lo que pasa? Miren las zonas de bajas emisiones. Las zonas de bajas emisiones están haciendo que las gentes de las ciudades estén pasándolo mal, y esto es muy negativo. En primer lugar, cuando tienes las urbanizaciones que se salen de la ciudad, pues entonces el transporte público se hace más difícil, porque entonces el transporte es más caro, tienes que tener más impuestos para poder tener estos autobuses que lleguen más lejos, que tienen menos dinero en el coche, los consumidores tienen menos derecho porque pagan más impuestos, entonces no pueden tener el coche. Cuanto más se expanden las ciudades, más kilómetros de conducción, más emisiones. Y además, y debido a esta expansión de las ciudades, a las urbanizaciones, hay mucha más gente que acaba conduciendo porque tienes menos densidad de transporte público y necesitas recorrer una mayor distancia para ir a cualquier sitio. Entonces, exagerando la reglamentación también supone unos riesgos y que va a ir precisamente en contra de los objetivos que queremos conseguir. Y podemos empezar a prohibir cosas si quieren. Y ayer una presentación de Ernst & Young es que hay gente que tenía un poquísimo porcentaje de gente que quería comprarse un coche eléctrico. Llevamos a cabo un test hace 2 meses en España y ya había bajado al 8% después del aumento de los precios de la electricidad y de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Y esto nos conduce a flotas de coches que están envejeciendo, que van en contra de los objetivos que queremos, porque la flota sigue contaminando. La gente no está cambiando el automóvil, las ventas han caído mucho, ya lo vimos ayer en la presentación de Ernst & Young, sobre todo en Europa. El sector manufacturero de automóviles en Europa están cayendo porque los consumidores no están ahí comprando, y si vemos precisamente las flotas están haciéndose más viejos, no se están sustituyendo los coches viejos que contaminan más por coches más nuevos que contaminan menos. O sea que lo que estamos creando al final, o tenemos el riesgo de crear, es una gran grieta social. Si vemos el 10% de la población que se puede permitir la compra de nuevas tecnologías, pero tenemos el resto de la población en el mundo, y no estoy hablando sobre todo las clases en un solo país, sino en el mundo, que tenemos que los coches de segunda mano van pasando por toda la cadena y tiene la renovación de los coches en unos países, y que esos coches de segunda mano van a otros países. Cuando separamos todo esto, la gente que no se puede permitir esos coches donde cargar el coche eléctrico van a seguir usando sus coches viejos y van a seguir contaminando, mientras que solamente el 10% de la sociedad podrá entrar en esos nuevos modos de coches. Se trata de ayudar. En los clubs lo que queremos es ayudar. En el club austriaco tiene estaciones de recarga móviles que pueden ayudar a los vehículos eléctricos de batería a que sigan si han perdido la carga. Podemos hacer, como han visto ahí fuera, tenemos soluciones de movilidad para asistencia de carretera dentro de las ciudades. El club holandés está acelerando la red de cargadores en todo el país, y el club alemán está experimentando con nuevos tipos de movilidad, nuevos tipos de tecnología, como estos drones con pilotos. Pero creo que el papel más importante que tenemos como clubs de automóviles, como lo que teníamos hace 120 años, es ser la voz de los consumidores, porque efectivamente los consumidores no han participado en este debate y no podemos forzar a los consumidores. Tenemos que ser pragmáticos y dejar que los consumidores tengan soluciones, porque los consumidores no quieren moverse menos, quieren ampliar, moverse más, y la tecnología
tecnología puede ayudarnos si lo hacemos de la manera adecuada y le damos las soluciones adecuadas, porque no hay una talla única que sirva para todo el mundo. Y esto es lo que ocurre. Hoy nadie va a tener un teléfono fijo, ni va a tener esos pequeñísimos teléfonos de teclas, pero tampoco a nadie se le puede exigir que vuelva a 50 o 100 años atrás y limitar sus opciones de movilidad. Nadie quiere usar esas cámaras antiguas para hacer fotos. La única forma que podemos hacer esto es forzando a la gente, pero sabemos qué pasa cuando fuerzas a la gente, cuando le quitamos el poder a la gente y obligamos a hacer lo que no querían. Muchísimas gracias. Jorge, thank you very much. Muchas gracias, Pasamos ahora Jorge. a Marta Brázquez, vicepresidenta de Faconauto. Bueno, Marta lo primero un placer tenerte aquí con nosotros. Marta lleva, te diría que toda la vida, ligada al sector, con múltiples responsabilidades en el grupo PSA. Como os decía, actualmente es vicepresidenta de Faconauto y directora de New.es, que es la... Tenía aquí apuntado Startup Man pasado, pero bueno, yo creo que ya está cogiendo mucha forma, que es para la plataforma de vehículos usados, ¿no? que estáis impulsando conjuntamente con el soporte de BVA, Mutua Madrileña y Unidad Editorial. Además, eres la presidenta de Faconauto Woman y miembro del board, ¿no? de dirección de COE, también del comité ejecutivo de CEPIME, y formas parte, ¿no? del top 100 del ranking de las mujeres más influyentes en España. O sea que es lo que decía, un placer tenerte aquí y ahora si quieres pasar a tu intervención. Muchas gracias, Xavi. Buenos días. I am going to do my speech in Spanish. I need to transmit some ideas. Buenos días. I Voy need a to do in hacer my mi ponencia language. en español, así que Bueno, disculpas a los muchísimas gracias angloparlantes. a Race, querido Carmelo, querido Diego, por invitar a Faconauto a compartir estas reflexiones a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos de Sevilla y Málaga. Me parecen importantísimos estos debates porque yo no sé si os pasa a vosotros, pero cuando yo veo las fotos que acabo de ver de 1900 con una bicicleta, pues me da una sensación de que cuando veo alguna charla de algunos políticos que nos quieren llevar otra vez a esa casilla de salida. La única diferencia es que aquellas fotos son en blanco y negro y las de ahora son en color. Pero aquí me parece que vamos a forzar una nueva movilidad en contraposición al vehículo privado, y el sector y todos los que estamos aquí tenemos que hacer estos debates porque el vehículo privado no puede ser el enemigo de todo el resto de movilidades. Tiene que ser, las demás movilidades vienen a complementar, pero la democratización, el progreso y los beneficios que ha traído el vehículo privado, no hay todavía ninguna solución alternativa que pueda competir con eso. Entonces, para nosotros es muy importante que no se tensione el presente por querer ponernos en un futuro que todavía está lejos, que existen los PowerPoint, pero nosotros aquí hoy estamos para hablar en nombre de nuestros clientes, que son los que al final revalidan si las políticas que se están haciendo son válidas o si al final van a traer más disgustos que beneficios. Dicho esto, voy a pasar rápidamente, porque lo primero es tomar conciencia de qué somos, sobre todo para saber también en este debate qué es lo que podemos poner en riesgo si no hacemos las cosas bien. Y yo creo que las cosas bien se hacen con estas uniones que tenemos hoy aquí entre lo público y lo privado. Solo el sector de los concesionarios, dentro de ese 10% del PIB, es un 3%. Son 2.200 empresarios distribuidos por toda España que dan empleo a más de 152.000 personas en directo y casi medio millón en indirecto. Y en Andalucía, para tomar también parámetros de dónde nos encontramos, estamos con casi 270 concesionarios y más de 15.000 personas. 15.000 personas con nombres y apellidos
apellidos y familias detrás. Que no se nos olvide esto a la hora de tomar decisiones. ¿Y por qué digo esto? Porque es verdad que no hay ningún municipio en España donde no haya un concesionario y todo lo que hay alrededor de esa riqueza local, porque a través de un concesionario están las entidades financieras, hay las aseguradoras, las grúas, los que venden combustibles, las gestorías, en fin, las agencias de publicidad, los medios de comunicación. No olvidemos que es un entramado, un tejido empresarial, un sector que tenemos la obligación, y los políticos tienen la obligación, de hacerlo evolucionar, por supuesto que sí, pero no ponerlo en riesgo. Para poner un poquito claro, yo quiero traer aquí unas cifras, y es que nosotros estamos asistiendo a mercados que estarán por debajo de las 900.000 unidades. Llevamos ya 3 años. Puede ser que nosotros, desde luego, nos negamos a cronificar mercados con estas unidades si no queremos poner en riesgo lo que estábamos diciendo anteriormente y todo lo que depende del sector del automóvil. Pero es que si vamos a ver por propulsiones, la realidad es la que es. Ahora mismo, solo el 3% del mercado son coches puramente eléctricos. Eso es lo que compran hoy los usuarios, nos guste o no nos guste. Y si además les ponemos los híbridos enchufables un poco para subar las cifras y para que nosotros el sector, desde luego, pensamos que es una estación de paso estupenda, es que se van a vender 70.000 en total. Entonces, lo digo para que no perdamos las perspectivas de que estamos regulando y forzando ahora mismo cuando estamos hablando solamente de un 3% de lo que los usuarios están hoy comprando. A nosotros también nos preocupa esto. Es verdad que, claro, las progresiones van bajando. O sea, nos gustaría que las cifras de crecimiento de estos nichos ahora mismo estuvieran en crecimientos como los que tenían en 2020. Esos crecimientos tan altos era porque había unas unidades muy pequeñas. Pero todavía estamos viendo en que vamos bajando en cuanto al crecimiento de estos métodos de propulsión. ¿Eso significa que estemos negando la electrificación? En absoluto. En absoluto. O sea, al revés, yo creo que si hay un sector que está haciendo los deberes en la electrificación y en la descarbonización de la economía, es el sector del automóvil. Que venga a decirnos quién está haciendo tantas inversiones realmente en que esto se convierta en una realidad. En otros sitios hay promesas y hay titulares, pero aquí hay inversiones reales. Tenemos otro drama, y es que precisamente, como estamos viendo que el vehículo eléctrico, el privado, es el que está en el ojo de mira, nos están pasando varios fenómenos. Los primeros, tenemos un parque de 28 millones de vehículos donde más del 30% no tienen etiqueta. Y si unimos la etiqueta B, el 60% del parque español tiene más de 16 años. O sea, estamos asistiendo a un envejecimiento total del parque. Resulta que estamos hablando de descarbonización de la economía. ¿Descarbonizar de la economía sin contemplar este problema se puede plantear? Porque nosotros aquí lo que nos pasa es que, a ver dónde tengo la slide, que yo no sé si la he quitado, pero para nosotros descarbonizar la economía son dos palancas. Es electrificación sí, más renovación del parque también. Es evidente. El vehículo privado, cuando hablamos de tanta contaminación, estamos hablando de un vehículo privado que realmente contra el que estamos luchando es con el vehículo privado que se podría vender ahora. Porque el vehículo privado anterior, que no es el que se vende, está en este quesito. Y ahí, como no interesa o no hay dinero o no nos atrevemos porque se tendría que renovar el parque cogiendo neutralidad tecnológica, no lo podemos contemplar. Con lo cual, el problema al final lo vamos a reducir. El coche privado del que te puedes comprar hoy de diésel o gasolina, porque los anteriores no los vamos a tratar en la descarbonización de la economía. Para nosotros esto es intolerable. O sea, sí a la electrificación, insisto, pero sí también a la descarbonización de la economía, renovando un parque que está emitiendo muchísimas más emisiones y que si lo que nos preocupa es el medio ambiente, tenemos que hacerlo así. Pero es que vamos a más. En los estudios que nosotros hacemos con nuestros clientes, acabamos de presentar uno con GAT3 y con la Fundación Repsol y con ANFAC y Sernauto, y lo que nos dicen los clientes es que el 50%, con esta confusión de qué coche me compro, está dilatando la opción de comprarse un coche y está esperando a ver si se aclara el panorama. Pero el panorama no se les termina de aclarar. Y luego, además,
el 60% de la población conoce las tecnologías de los coches eléctricos, mientras que un 30% no es consciente de que hay otras alternativas. Pero las otras alternativas, el hidrógeno que hoy ha salido, ¿serán una realidad en el medio plazo? ¿Estamos ya diciendo solo a la electrificación y no estamos hablando del hidrógeno? Nosotros lo que asistimos es al siguiente debate. Pensamos que Europa está yéndose a ponerse, y hoy lo habéis dicho, sobre todo también en el panel anterior, y lo decía la Comisión Europea, Pablo Arias, que cuando nos ponemos unos objetivos demasiado duros y no estamos preparados para esa guerra, lo que estamos haciendo, y nuestro punto de vista es este, es que hay otros países en el mundo a los que le estamos abriendo las fronteras para que cojan nichos de mercado y nosotros estaremos asistiendo porque no podemos competir porque estamos yendo a una guerra en bañador. Entonces, realmente, para nosotros aquí deberíamos de trabajar teniendo claro que la transición es transición. Estoy en un punto de partida, quiero llegar a otro, pero yo en el camino no me puedo dejar a nadie. Y también lo estabais hablando de que no podemos dejar a nadie en cuanto a las brechas. No nos olvidemos que la renta per cápita en España está en torno a los 24.000 euros. En el norte de Europa nos duplican o nos triplican. El esfuerzo para comprar un vehículo para un español es 2 o 3 veces más. Entonces, estamos alejando la movilidad la estamos o alejando de algunas clases de población o acercándolo solamente a unas clases más pudientes o de economías más altas. Para nosotros eso también es un tema que tenemos que debatir. Y lo bueno es que es un momento en el que todo el sector tenemos el diagnóstico y las propuestas puestas encima de la mesa. Si es que existen las soluciones, si estuviéramos confundidos, pero es que todo el sector estamos reclamando unos planes de incentivos y ayuda mejores. ¿Qué nos está pasando? Que si estamos viendo que un coche nos van a dar 2.000 euros por achatarrarlo y a mí en otros países del entorno europeo me dan muchísimo más, pero es más, si se lo vendo a un particular también le saco más que eso, lo normal es que sigan circulando coches viejos por nuestras carreteras, porque nadie va a perder dinero por el medio ambiente, como en muchos de los estudios han salido. Por otro lado, los planes de incentivo, los MOVES, todavía hay clientes que no han cobrado el MOVES 2 y ya lo han declarado ya han tenido que declararlo en su declaración de la renta. Nosotros aquí proponemos una deducción directa en el IRPF o en el impuesto de sociedades. Nos ahorraríamos trámites administrativos, sería una ayuda incentivadora. Los concesionarios podemos hacer como se han hecho en otros planes de pivote y poder darle ese descuento directo al consumidor. Arreglemos los procesos administrativos para que sea un incentivo. Y luego también en los planes Renove, nosotros aquí insistimos, como nos preocupa mucho no tener estas brechas, queremos un plan Renove. Lo decimos así de claro. Hay 5 comunidades que se han atrevido a hacerlo y lo están funcionando. Nosotros reclamamos a nuestros políticos y a nuestro Gobierno